Encontramos con Kenneth Mendy-Wilson, él está frente hace varios años ya de Refinancia. Kenneth, gracias por aceptar la invitación de La República y contémosle a la gente que nos está viendo en el video y leyendo en La República, en el impreso, ¿qué es Refinancia? Bueno, Refinancia es una entidad que atiende a personas que tienen situaciones especiales en su crédito. Es una administradora de créditos de consumo. Refinancia arrancó hace unos 14 años con un entendimiento de que había unos nichos desatendidos en materia crediticia y empezó comprando cartera vencida en la banca, y ese fue su primer negocio. En ese ejercicio tuvo una evolución muy positiva en términos de que fue un momento en donde había mucho volumen de cartera vencida en la banca colombiana. Nos volvimos líderes en comprar cartera vencida en este mercado, pero muy especialmente aprendimos a tratar dignamente a aquella persona que quedó en mora y ofrecerle una solución que se ajustara a su realidad. A eso le sumamos analítica, a eso le sumamos entendimiento de comportamiento de pago, datos, y con eso entendimos cómo, por un lado, priorizar con quién hablar y entender además qué mensaje darle a aquella persona que había caído en mora y qué solución darle a aquella persona. Bueno, cuando uno entra al tema de la cartera vencida de un banco o de una entidad financiera y usted entra a comprar, se viene a la mente o a la memoria la palabra riesgo. ¿Cómo recuperar esa cartera que ya alguien más la vio vencer? ¿Y qué técnicas hay, qué números hay para poder de alguna manera reactivar eso? Muy importante, yo creo que la palabra fundamental es especialistas. Cuando uno logra enfocarse profundamente en un nicho y en un pedazo de la cadena de valor del crédito, pues uno se vuelve mejor que otros en la gestión de ese capítulo de la cadena de valor. Nosotros entendimos profundamente, y esto es interesante, el Refinancia proviene de una tesis de grado, de una maestría, y es una maestría en Harvard Business School. La tesis de grado buscaba entender cómo en otros mercados del mundo se había desarrollado el negocio de comprar cartera vencida y de recuperar cartera vencida. Y en esa época, hace 15 años, estaba montándose esta tendencia de que aparecían grandes operadores de cartera vencida muy sofisticados y muy especializados en ese punto de la cadena de valor del crédito. Eso fue lo que transferimos acá, esa práctica que vimos en otras partes del mundo, la trajimos a Colombia, empezamos a contar a los bancos, oiga, acá hay una oportunidad de que le compremos su cartera. Era extraño en ese momento que un banco vendiera una cartera vencida, y hicimos nuestros primeros pilotos, lo entendimos y construimos una empresa especializada en administrar este tipo de crédito. Kenneth, en esa etapa, cuando usted pasa de, digamos, de la teoría, de algo académico a la realidad, pues en su inicio Refinancia era también un emprendimiento. Hablemos de cómo le tocó de alguna manera pasar por ese camino de todos los emprendedores para llegar a donde está hoy. Yo creo que yo he visto como toda esta evolución como con tres palabras. La primera es, llamémosla, emprendimiento, la segunda, escalamiento, y la tercera, estrategia. Comienzo por la última palabra, estrategia. Nosotros nos planteamos un sueño muy aspiracional, muy agresivo cuando arrancó Refinancia, hace 14 años. Ese sueño decía cosas como: vamos a tener una influencia relevante en cómo evoluciona el sector financiero en este país. Vamos a tener una influencia relevante en cómo se atiende contrato digno a personas que han tenido una dificultad en su crédito. Vamos a tener una influencia importante en cómo manejamos datos. Eso lo planteamos como una aspiración en ese momento relativamente soñadora. Pero pasa el tiempo y con ese planteamiento lo tuvimos muy claro, muy enfocado. Cuando empezamos a comprar cartera, el mensaje principal en nuestra cabeza era: acá no estamos haciendo un negocio, estamos construyendo una empresa. Entonces fuimos muy ordenados en todo el flujo de caja que se recibía, era para construir mejores capacidades, mejor operatividad, mejores procesos. Fue avanzando el tiempo y fuimos muy cuidadosos en ser formales, en ser institucionales, en asegurar que teníamos procesos y métodos de talla mundial, que eran costosos, que teníamos gerencia y personas de nuestro equipo de ejecución de talla mundial, costoso, pero en el fondo fueron los equipos que construyeron la oportunidad que se generó para escalar después. Refinancia tuvo un proceso de crecimiento
agresivo en los primeros, yo diría, 5 o 6 años de operación. Y ese crecimiento agresivo nos llevó a abrir operaciones en Perú, a diversificar y hacer intentos de nuevos negocios, como ofrecerles nuevas alternativas de financiación a aquella persona que ya había pagado su crédito en mora. Alternativas de financiación como incubar negocios, como el que mencionábamos antes, y es este de financiar el punto de venta. Entonces, ha sido un ejercicio que hemos sido cuidadosos desde el principio, ser institucionales y sofisticados en la creación de estas empresas. En esos años de expansión coincide con la crisis del 2008 en Estados Unidos y principalmente los activos tóxicos y bueno, algo de lo que pasó allá, me imagino que ustedes lo estudiaron. Mucho. Bueno, para no caer en eso. ¿Cuál en su opinión fue el origen de ese problema? ¿Cómo se hubiera podido evitar? Porque todo arranca con también venta de carteras o de activos hacia otro tipo de vehículos. Y lo vivimos mucho, ¿por qué? Porque, como comentaba, desde el principio Refinancia siempre tuvo una intención de ser talla mundial, con lo cual nuestro vínculo con el mundo ha sido permanente, con empresas de alto perfil ha sido permanente. Los años de expansión de Refinancia coinciden con los años de la crisis financiera global que se da también por cartera vencida mal administrada con las titularizaciones y todo este tema de las calificadoras de riesgo que no vieron pasar el problema. ¿Cómo observaron ustedes ese fenómeno del mercado mundial y si los tenía de alguna manera en la mira o se vieron afectados por el fenómeno? Fenómeno muy interesante, absolutamente, llamémoslo, vinculados a ese fenómeno. ¿Qué pasó? Por un lado, Refinancia hizo ejercicio de comprar portafolios de cartera vencida, que se llaman non-performing loans en Estados Unidos. Desarrolló vínculos profundos con grandes fondeadores institucionales mundiales, gente como Lehman Brothers, gente como D.E. Shaw, gente como Deutsche Bank. Hemos tenido esas contrapartes y ellos han sido nuestros fondeadores para hacer estas grandes compras de cartera vencida. Lehman Brothers en el 2008 era uno de nuestros principales fondeadores. Se quiebra en octubre del 2008. Y en esa quiebra de Lehman Brothers ocurren dos cosas. La primera, nosotros iterábamos con el área de Lehman, que eran expertos en comprar cartera vencida en el mundo, y de pronto, de un día a otro, ya no teníamos contraparte con quien hablar. Entonces, no solamente nos quedamos sin fondeo, sino nos quedamos sin nuestro, llamémoslo, cliente institucional principal. Nos tocó reconstruir toda la estructura de fondeo en el 2008, dada la crisis financiera. Por otro lado, es muy interesante todos estos instrumentos de financiación sofisticados a los cuales hemos estado expuestos y hemos comprendido y hemos inclusive implementado localmente, pues entendimos que tienen un límite y hay que tener un cuidado muy ordenado, mucha institucionalidad y formalidad en no extender esos límites para evitar ese tipo de crisis que se dieron en 2008. Ahora, en esta realidad actual del 2019, pues estamos en el mundo de las fintech y ustedes también han incursionado. Cuéntenos un poco cuál es la actividad que ustedes han desarrollado. Muy importante, fundamental. Nosotros hemos incubado una fintech de talla mundial que se llama Referencia. Esa fintech la incubamos dentro de Refinancia. Por 6 años entendimos que la tendencia en el mundo era ofrecer créditos de una manera mucho más conveniente a que un consumidor tenga que ir a un banco a pedir el crédito. Entonces dijimos y observamos en el mundo la manera que nos estaba ofreciendo el crédito, distinto a tarjeta de crédito, es en los puntos de venta. Y los puntos de venta, los almacenes o en línea, están ofreciendo alternativas para que el comprador en ese momento, con simpleza, reciba una aprobación para que se pueda llevar el producto y pagarlo después a plazos. Entonces, duramos 6 años incubando ese negocio de Refinancia, lo escindimos de Refinancia y le dimos un nombre, el nombre es Referencia. Entonces, Referencia es un especialista en financiación en punto de venta, a punta de tecnología, a punta de biometría, sin papel y con una habilidad de aprobar en menos de 2 minutos la compra de una persona en los puntos de venta. Para ese negocio, Referencia, nos aliamos con Fenalco, gremio de los comerciantes. Fenalco, entonces, al tener la
el contacto y el canal con todos los comercios a nivel nacional, estamos ahora en conjunto haciendo un trabajo muy ordenado para que en los comercios que requieren financiación en punto de venta le ofrezcamos a ese comerciante esa habilidad. Puede usar la marca de su propio comercio o puede usar nuestra marca, referencia o listo pago plazos, que es el producto. Pero lo importante es que esto está ayudando al comercio a sofisticarse a la tendencia mundial, ofreciendo esta alternativa para financiar al punto de venta, crecer sus ventas, que tenemos datos acá que prueban que crecen las ventas más del 15% si tienen una alternativa de financiación al punto de venta, generando una lealtad mucho más profunda de ese cliente consumidor final con ese comercio que ofrece la financiación al punto de venta. Ahora, lo hemos visto en el mundo, entidades como Affirm, entidades como GreenSky en los Estados Unidos, entidades como Afterpay en Australia, son entidades que se vuelven unas fintech de una valoración de mercado muy grande, de billones de dólares, y muy hábiles en construir estas soluciones hechas a la medida, y al final del día asegurando pues que se ajusta ese plan de financiación a la compra que se está haciendo. Eso es lo que estamos haciendo acá. Y estamos apalancando la experiencia que hemos tenido de financiación, de fondear, de ser institucionales, de tener un gobierno corporativo tremendamente ordenado, de tener la habilidad de administrar millones de clientes. Refinancia administra 2 millones de clientes. Toda esa estructura nos permite entonces ofrecer muy formalmente y de una manera muy estructurada este servicio en referencia esta fintech pues, que hemos creado. Por último, Kenneth, en estos 14 años entonces usted ha hecho ya 2 emprendimientos propios, pero adicionalmente en el camino ha tenido la oportunidad de ayudar a otros emprendedores en el papel de mentor, en el papel de consejero. ¿Cómo le ha ido allí, en ese papel de pronto de ser el asesor de gente que está arrancando su negocio y que está empezando de ceros? No, muy interesante. Yo hago parte de Endeavor como emprendedor Endeavor en 2008, pero después como miembro de junta de Endeavor. Y en ese ejercicio he entendido, yo creo que 3 cosas. La primera, la importancia de tener ejemplos inspiradores para que otros se empiecen a soñar en que pueden construir su propia alternativa y su propia empresa crítica. Segundo, la importancia de que esos mensajes y esa inspiración sea, insisto, talla mundial, sea de pensamientos grandes con habilidades y capacidades de talla mundial, no cosas pequeñas, aspiremos mucho más. Y tercero, la importancia de que en el camino de ir construyendo empresa uno esté conectado, tenga un network, pueda hablar con una persona para que le dé una idea o pueda hablar con esta otra persona para que puedan hacer un negocio juntos que le apoye la construcción empresarial. Entonces, esos 3 elementos, y yo creo que aunado a que se entienda en nuestro entorno y en nuestra idiosincrasia, que lo que debemos tratar de hacer como emprendedores no es, insisto, construir digamos algo pequeño ni solamente hacer un negocio, sino construir una empresa o construir más bien una plataforma empresarial sobre la cual ir construyendo más alternativas de negocio y pensando en grande. Y eso es un poco lo que hemos tratado de soñarnos acá en Refinancia y en Referencia. Nosotros hemos construido una cultura de innovación, de emprendimiento, de escalamiento sofisticada. Esa cultura la identificamos como cultura REF, y esa cultura REF lo que busca es de verdad tener una influencia importante no solamente en cómo se emprende dentro del sector financiero y los créditos de consumo, sino en ser un referente inspirador para otros emprendedores que vengan en el camino. Kenneth Mendy Wilson, gracias por estar con nosotros hoy en La República.